¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a platicar sobre el primer tema del módulo de investigación clínica, en el cual vamos a dar una breve introducción sobre cómo se pueden formular preguntas ahora en un entorno de investigación y en particular cómo podemos estructurar estas preguntas en el marco de un protocolo de investigación para poder abordar estas preguntas, pero ahora en lugar de tener un enfoque clínico como con la pregunta clínicamente relevante, cómo verla desde el punto de vista de la investigación. Para este tema vamos a platicar un poquito de por qué es importante estructurar la investigación utilizando un protocolo, cuáles son los componentes que tiene un protocolo o que debe tener un protocolo de investigación y cuáles son las características más importantes que deben tener estos protocolos para poder tener una estructura que sea reproducible y que permita identificar adecuadamente lo que queremos hacer. Vamos a platicar un poquito primero sobre cómo a veces saltamos de una pregunta que pudiera tener un origen clínico a algo que pudiera responderse en la fase de investigación y sobre por qué puede tener una importancia crucial en todo este proceso el desarrollar un protocolo de investigación. Vamos a hacer una evaluación descriptiva de los elementos básicos de un protocolo de investigación y discutir cómo esto puede ser pertinente hablando de algunos diseños de investigación, que será lo que vamos a abordar en la siguiente clase teórica. Retomamos el mismo caso que hemos venido trabajando desde la parte de medicina basada en evidencias de un hombre de 48 años de edad que tiene antecedentes de riesgo cardiovascular y que actualmente se presenta por un cuadro de cefalea diaria, además de presentar mareo acompañado de acúfenos y vértigo. Presenta algunos factores de riesgo cardiovascular, como que no hace actividad física, por lo tanto es sedentario, tiene un consumo habitual de tabaco, además de que tiene hábitos alimenticios que pudieran considerarse poco saludables. Vimos en las clases previas que adoptamos un esquema en el cual desarrollamos preguntas de investigación utilizando el formato PICOT, en el cual nos enfocamos en preguntar en pacientes con hipertensión arterial de reciente diagnóstico qué beneficio tiene el uso de IECAS a dosis óptimas comparados con cambios en el estilo de vida sobre las cifras de tensión arterial a 6 meses. Vimos que hay diferentes elementos, todos estos elementos son relevantes al momento de estructurar nuestra pregunta de investigación y nuestra búsqueda. Sin embargo, puede que de todos modos lleguemos a que a lo mejor no hay suficiente evidencia para responder el tema de investigación que nos interesa, o más que no haya evidencia, que la evidencia que tengamos no sea de la calidad adecuada, ¿no? Entonces, cuando no existe evidencia suficiente, pues nos encontramos con un dilema, porque puede quedarse la pregunta sin resolver, ¿no? Lo cual, pues sería catastrófico debido a que quizá no podamos abordar adecuadamente al paciente o no lo podamos tratar de la forma que nosotros queramos. Entonces, de ahí viene muchas veces esta idea de la inspiración científica, ¿no? Muchas veces esto va a venir de una pregunta clínica que nosotros podamos tener, que hayamos observado, hacemos una búsqueda, pasamos por todos los niveles de evidencia, llegamos a la conclusión de que no hay nivel o no hay un estudio que nos pueda adecuadamente responder esta pregunta de investigación. También puede ser que simplemente sea una idea con la que hemos venido trabajando, que a lo mejor se orienta en una integración fisiopatológica, de una discusión con pares, a lo mejor incluso de una clase, ¿no? Donde alguien comenta algo que nos pueden mencionar. Pero lo que es cierto es que uno nunca sabe de dónde viene la inspiración para algo que no se sabe. A veces es simplemente algo que nos interesa, a veces algo que inicialmente no nos interesaba y que después nos puede interesar, pero últimamente la inspiración científica no tiene un origen claro, ¿no? Aquí reconocerán esta figura de la película El Origen o Inception de Christopher Nolan. Y mientras que a veces es claro identificar cuál es el origen, que idealmente pudiera ser una pregunta clínicamente relevante, a veces no lo sabemos, ¿no? Lo que es cierto es que cuando identificamos una brecha en el conocimiento, que puede que no haya información suficiente o que la información que existe no tiene la calidad que nosotros requerimos, pues es importante que de todas maneras se busque una respuesta a esa pregunta. Y no hay mejor forma de responder esas preguntas que generando una idea que pueda ser susceptible a ser resuelta utilizando investigación. Cuando la investigación se da en humanos, le vamos a llamar investigación clínica. Si se da en poblaciones, le vamos a llamar investigación epidemiológica. ¿Vale?
Entonces, ¿cuándo nos conviene formular una pregunta clínicamente relevante y cuándo una de investigación? Cuando hay una pregunta clínicamente relevante, generalmente es porque tenemos evidencia suficiente, a pesar de que haya controversia, que nos permita llegar a algún tipo de solución. Entonces, aunque haya controversia, generalmente hay evidencia que tiene calidad variable y nos va a permitir ponderar esa evidencia para poder tomar alguna decisión. En cambio, una pregunta de investigación clínica se genera cuando existe una brecha en el conocimiento, es decir, dentro de esto a lo mejor no tenemos idea de algo en específico. O hay evidencia, pero los resultados han sido contradictorios. Algunos estudios han dicho que sí, otros que no. Entonces necesitamos a lo mejor un diseño más definitivo, con mayor calidad para llegar a esa evidencia. O la otra es que a lo mejor hay evidencia, pero esta es consistentemente de baja calidad. Entonces necesitamos hacer estudios que tengan fortaleza metodológica para poder llegar a una respuesta que sea mucho más contundente. Entonces, como pueden ver, las motivaciones son muy distintas. Generalmente una pregunta clínicamente relevante es cuando sabemos que la información puede existir hasta cierto punto. Si después de formular una pregunta clínicamente relevante llegamos a la conclusión de que no hay suficiente información o la información es de baja calidad, entonces quizá conviene saltar a formular una pregunta de investigación clínica. Ahora, ¿cómo voy a contestar esa pregunta de investigación que yo me formulo? Pues la inicial, como les comento, es un poco abstracta, de dónde viene la inspiración científica, de dónde vienen las ideas, a esa le vamos a llamar una fase conceptual, ¿no? Estamos tratando de estructurar una idea, una pregunta que pueda ser susceptible a ser resuelta utilizando métodos de investigación. Pasando esa fase conceptual, vamos a formular un marco teórico. Tenemos una idea, pero queremos sustentarla. Entonces vamos a buscar información relacionada con ese tema y esto nos puede ayudar a responder una pregunta que tenga como tal un sustento científico. ¿Sale? Entonces vamos a buscar qué se ha hecho en esta área antes, qué se sabe hasta este momento, qué es lo que no se sabe. Y un buen marco teórico nos va a permitir delimitar el problema, es decir, nos va a decir, no tenemos suficiente investigación en este rubro, no tenemos suficientes datos en este rubro o la calidad de la evidencia en este rubro es limitada. Por lo tanto, podemos formular una pregunta de investigación. Entonces, generalmente todo este proceso, desde la fase conceptual hasta el marco teórico, nos debe llevar naturalmente a formular una pregunta de investigación y esto corresponde al primer paso del proceso científico. Tenemos que identificar cuál es la brecha que queremos abordar y por qué es importante abordarla, ¿sale? Entonces, al delimitar el problema también debemos justificarlo y debemos de dar una sensación de que entendemos la lógica detrás de ese problema y por qué puede tener una solución que ya sea avance el conocimiento en el campo o que pueda ser aplicable a la práctica clínica o para desarrollar eventualmente una solución aplicativa hacia la práctica clínica, ¿sale? Posteriormente, ya que tenemos un problema bien delimitado, conocemos su relevancia y sabemos la pregunta que queremos responder, podemos formularnos objetivos, que es lo que va a orientar nuestra metodología, ¿no? Entonces, la pregunta es la última fase de esta primera fase conceptual o de formulación, mientras que los objetivos se podrían considerar como la primera fase de la parte metodológica, en la cual lo que queremos es formular algunas visiones un poco más pragmáticas de qué es lo que buscamos atender dentro de nuestra pregunta de investigación. Es decir, qué es lo que vamos a obtener o cuáles son los resultados que anticipamos de nuestra investigación, ¿no? Y debido a esto, los objetivos naturalmente devienen en una hipótesis. Y esta hipótesis es con la que vamos a trabajar y la que va a orientar nuestras ideas científicas. ¿Sale? Entonces, la pregunta de investigación es algo clave que debemos formular en el momento en que queremos llevar a cabo un protocolo de investigación, ¿no? Y por eso aquí les pongo una figura que tiene todo un panorama, pero solamente está enfocada en esta pequeña flor, ¿no? Y entonces sus ojos de inmediato se sienten atraídos hacia esta flor y esto les orienta a que este es el centro de la imagen. Entonces, usando esa analogía en el contexto de la investigación, es muy importante considerar que es útil plantear solamente una pregunta, ¿sale? Una pregunta de investigaciones sobre la que debemos trabajar y podemos trabajar también sobre preguntas secundarias. Estas preguntas secundarias deben ser exploratorias, ¿sale? Y debido a que tiene un carácter exploratorio, pues podemos nosotros plantear cuantas querramos siempre que se engloben en torno a la pregunta original.
que es nuestra pregunta de investigación. Entonces, es muy importante en este tenor valorar la eficiencia, es decir, que también podemos llegar a una conclusión sólida versus la complejidad que nos puede llevar esto. Entonces, a veces la pregunta principal puede ser muy compleja de resolver, ¿no? Como si quisiéramos decir cuál es el origen de la vida. Bueno, esa es una pregunta muy amplia, ¿no? Irnos a algo más específico, que sea más eficiente, nos va a permitir llegar a conclusiones muchísimo más robustas y que quizá no sean una respuesta que cambie completamente el campo, pero que quizá puedan ofrecer un paso incremental que nos permitan contribuir de forma significativa. Entonces, para poder estructurar toda esta visión que tenemos sobre la ciencia, es importante tener un plan o protocolo de investigación, ¿sale? Como les acabo de comentar, podemos nosotros tener una idea y esta idea necesitamos plasmarla, pero también necesitamos directrices que nos permitan llevar a cabo este plan y ejecutarlo de forma clara. Entonces, el plan o protocolo de investigación es un documento que describe los objetivos de lo que deseamos investigar, de tal forma que todos podamos trabajar en la misma sintonía. Y responde tres preguntas pues, más importantes, ¿no? La primera es, ¿qué es lo que queremos o pretendemos hacer? La segunda es, ¿cómo lo vamos a hacer? Y finalmente, todo esto debe de estar englobado con una respuesta a por qué es importante hacerlo, ¿no? Entonces, estas tres preguntas son cardinales dentro de un buen plano protocolo de investigación. ¿Qué queremos hacer? ¿O para qué lo queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y por qué es importante? Esas tres deben quedar claras en cualquier plano o protocolo de investigación para decir que estamos formulando un protocolo de investigación adecuado y factible de ser implementado. ¿Por qué debemos hacer un protocolo de investigación? Muchas veces se ve como un rollo más bien burocrático, ¿no? Y que a lo mejor no tenga un sustento claro, pero dentro de la visión científica nos debe de ayudar a tener un plan de trabajo claro. Debido a que nos vamos a enfocar en una sola pregunta, como les decía hace un momento, pues debemos saber cómo la vamos a atacar y qué esperamos obtener de ella. Entonces, el protocolo de investigación hace eficiente esta formulación del trabajo y nos permite también que la información que recolectamos en torno a esta pregunta de investigación sea eficiente. Por lo tanto, debido a que la investigación cuesta dinero, un buen protocolo de investigación disminuye costos en tiempo, en dinero y esfuerzo. Y debido a que sabemos lo que vamos a hacer y lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, aumenta la confiabilidad en las mediciones. Por lo tanto, evita que lleguemos a conclusiones que no contribuyan o que puedan estar equivocadas. Entonces, un protocolo de investigación nos da una directriz, es la columna vertebral de cualquier pregunta de investigación. También nos permite favorecer la organización de las ideas. Entonces, vamos a tener todas las ideas más estructuradas, como les decía, desde el concepto hasta la ejecución, incluyendo las potenciales áreas que pudieran ser complejas y que pudieran requerir un abordaje adicional. Y también nos permite identificar dónde pudiera haber problemas, ¿no? A lo mejor algo es muy costoso o a lo mejor algo requiere mayor supervisión o monitoreo. Los anticipamos y podemos incorporar elementos que nos permitan atacar estos problemas, ¿no? Además, como es un documento que está estructurado, otros pares pueden revisar nuestro trabajo y ayudarnos a ver cosas que a lo mejor nosotros no habíamos visto. Por eso generalmente un protocolo de investigación se somete a revisión por pares, ¿sale? Para identificar cosas que no han sido claramente descritas o que pudieran requerir ser refinadas para poder llegar a mejores conclusiones. Entonces, todo esto nos orienta a que el protocolo de investigación aumenta el conocimiento, provee una experiencia novedosa. Sin embargo, como todo proceso que se ha burocratizado, si bien el protocolo de investigación era más en un origen, en apoyo a los investigadores, muchas veces, debido a que trabajamos con humanos, y como vamos a ver al final del curso, hay implicaciones éticas cruciales que debemos considerar para llevar a cabo investigación en humanos, pues a pesar de que debería de ser una experiencia satisfactoria, que nos oriente a dar una estructura a nuestro pensamiento científico, a veces es algo que nos causa mucho dolor, ¿no? Pero esto es más resultado de la experiencia burocrática de generar un protocolo de investigación y no tanto como tal de las características del protocolo en sí, ¿sale? Entonces, el protocolo debe considerarse una herramienta para el investigador, no
para los andamiajes burocráticos que se han creado en torno al investigador, que si bien son esenciales para garantizar cierta calidad o que se cumplan principios éticos en las investigaciones que realizamos, no deben considerarse el eje que oriente el desarrollo de un protocolo. Un protocolo se desarrolla porque nos ayuda como investigadores, no porque nos deba crear algún artificio o algún problema. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos del plan de investigación? Primero, debe haber un título. Ahorita vamos a platicar de los elementos. Debemos de tener un marco teórico que nos permite identificar los antecedentes, delimitar conceptos e identificar el área de interés. Luego, justificar por qué es relevante esta área de interés y por qué el estudio que queremos hacer es importante. Formular una pregunta de investigación, objetivos principales y secundarios en torno a esa pregunta de investigación, una hipótesis de trabajo en función de lo que queremos hacer, y luego hablar un poco sobre el diseño y la metodología, cómo planeamos analizar los resultados que obtenemos y cuál es la temporalidad en la que queremos usar esto. Finalmente, platicar qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos y lo que no tenemos, cómo lo vamos a obtener, ¿no? Entonces, estos son los elementos básicos de un plan de investigación, pero vamos a ver en detalle cada uno de ellos para poder describirlos. Primero, sobre el título del plan de investigación. Debe de ser un título corto, debe de ser preciso y conciso, y al leerlo debe quedar claro qué tipo de estudio vamos a hacer, los objetivos centrales, o al menos el objetivo central que queremos hacer, ¿no? Entonces debemos, al ver el título, saber, este es un estudio con X o Y diseño, que quiere hacer esto, ¿sale? Y a lo mejor hasta podemos decir en una población específica. Entonces, un buen ejemplo, estimación de la prevalencia de metas terapéuticas para el control del riesgo cardiovascular en pacientes mexicanos con diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Entonces, queda claro que queremos estimar prevalencia de metas terapéuticas. ¿En quiénes? En pacientes con diabetes mellitus tipo 2. ¿Sale? ¿Para qué? Para evaluar control de riesgo cardiovascular. Podríamos todavía agregar el diseño, un estudio transversal o un estudio de cohorte o un análisis por revisión sistemática y metaanálisis. Eso se puede agregar adicional. Pero entonces un buen título debe de ser así, conciso y dejar claro lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y en qué población nos queremos enfocar. Posteriormente viene la parte más talachuda quizá, pero también la más académica, ¿no? En la que vamos a definir los antecedentes del problema que queremos atacar, que nos va a permitir definir el campo de estudio y donde vamos a ir generalmente de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, de los conceptos más importantes, porque hay que asumir que quien lee nuestro protocolo a lo mejor no es del campo, a lo mejor no conoce el tema, entonces debemos definir todos los conceptos importantes que vamos a trabajar y nos vamos a ir de lo general hasta lo particular. Además, si vamos a estar introduciendo diferentes variables en el modelo, debemos decir cómo se relacionan, ¿no? Entonces, si vamos a medir glucosa, y vamos a medir hemoglobina glucosilada, debe quedar claras sus diferencias, ¿no? Pero también cómo se influye una y la otra. Entonces, la sección de antecedentes responde a la pregunta, ¿qué es lo que se sabe? ¿Sale? Vamos a dejar claro lo que ya sabemos, lo que es importante que todos sepan para poder contextualizar el problema. Y posteriormente viene, dentro de la misma sección de antecedentes, el estado actual del conocimiento, donde vamos a hablar de lo que se sabe, pero sobre todo vamos a responder a la pregunta de qué es lo que no se sabe. Vamos a identificar brechas en el conocimiento y vamos a platicar y puntualizar las oportunidades que existen para mejorarlas, ¿sale? Entonces, un buen marco teórico responde a ambas preguntas, tanto qué es lo que se sabe, pero también nos debe dejar claro qué es lo que no se sabe, para que entonces podamos pasar a la siguiente parte de justificar nuestro estudio. Nuestro estudio primero debe de abordar eso que no se sabe, ¿no? O a lo mejor darle un nuevo giro a lo que se sabe. Entonces, primero es importante, al justificar lo que queremos hacer, decir por qué es importante lo que queremos hacer, ¿sale? ¿Cuál es la frecuencia o el impacto del problema estudiado? No porque sea algo muy frecuente quiere decir que todo lo que sea frecuente es importante de estudiar. Todo tiene su relevancia en la ciencia, pero es importante decir a cuántas personas va a beneficiar el estudio, sobre todo si lo que buscamos es que alguien nos financie el estudio, ¿no? Y si es un problema raro, eso no significa que no sea importante, pero ¿cuál sería el impacto del estudio en esta población que tiene un problema raro, ¿no?
Tenemos que dejar claro si la evidencia que tenemos para apoyar los antecedentes y el estado actual del conocimiento es clara o es contradictoria, porque a veces puede que ya existe evidencia y sea contradictoria, y un nuevo estudio puede ayudar con un diseño más robusto a ser más definitiva, ¿sale? Debemos además de destacar qué es lo que esperamos que nuestro estudio contribuya o avance, ya sea en política pública o en práctica clínica, o a veces solamente es un estudio incremental que puede proveer un paso adicional, por ejemplo, desarrollar una metodología que después puede implementarse en otro contexto. Eso sigue siendo importante, ¿sale? Pero debe de quedar claro hasta dónde pretendemos llegar. No siempre vamos a hacer un estudio que va a cambiar la práctica clínica o que va a cambiar la ciencia. Muchos estudios son incrementales, pero no por ello son menos importantes. Debe de quedarnos claro hasta dónde podemos llegar. Si donde podemos llegar tiene un impacto directo, qué bueno. Si no tiene un impacto directo, eso no hace menos importante el estudio, porque puede tener un significado dentro del campo, ¿sale? Y entonces también debemos de destacar por qué lo que pretendemos obtener de nuestro estudio puede ser importante, ¿sale? Una vez que ya tenemos claro el estado del conocimiento y decimos por qué nuestro problema puede ser importante, tenemos que formular una pregunta de investigación. Como les digo, generalmente una es mejor. Debe de estar formulada de forma clara, sin ambigüedad y tiene que tener una respuesta factible, ¿sale? De preferencia, nuestra pregunta de investigación no se debe responder con un sí o con un no, ¿sale? Si nuestra pregunta está siendo resuelta con un sí o con un no, no es una buena pregunta, ¿sale? Porque siempre puede ser sí, cómo o no, ¿por qué? ¿Sale? Debe de ser una pregunta que pueda desarrollar un área de investigación. Si solamente sí o no, no es una buena pregunta. Debemos de ser claro con las palabras que vamos a usar para proponer medidas que nos permitan hablar del impacto o hablar de la forma en que vamos a medir lo que decimos que queremos medir, ¿sale? Entonces, la pregunta debe de estar bien planteada en el sentido de que debe ser clara y nos debe ayudar a entender hasta dónde queremos llegar con la pregunta de investigación, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son las características de una buena pregunta de investigación? Aquí podemos utilizar el acrónimo FINER, ¿sale? Primero debe de ser una pregunta factible, ya sea por experiencia técnica, es decir, en nuestro instituto o en nuestro centro de investigación podemos, porque tenemos las formas de hacerlo, tenemos tiempo y recursos para realizarlo y además tiene alcances realistas. No vamos a concluir el origen de la vida, como les decía, ¿no? ¿Cuáles son los alcances? Otra, la idea interesante. Puede que sea interesante para el investigador y eso no es malo, ¿sale? A veces hay preguntas que son interesantes y a lo mejor no tienen tanto impacto. Esas son susceptibles de ser resueltas, pero entonces debemos de decir por qué son interesantes, ¿sale? Otras pueden ser interesantes para el área o para una población específica y también debe de resaltarse ese interés. También debe de ser novedosa. Si esta pregunta no confirma o refuta hallazgos previos, no se puede considerar de relevancia, ¿sale? Debe ya sea ser algo confirmatorio y replicativo, y en cuyo caso debe de tener un diseño que permita ser incremental o todavía más concluyente que los previos, o finalmente que nos ayude a ampliar el conocimiento del tema, ¿sale? Además debe de ser ética la pregunta. Hay preguntas que son interesantes, a lo mejor como experimentos de pensamiento, ¿no? Pero que al momento de implementarlas no son éticas, ¿no? Queremos proponer un nuevo tratamiento para la diabetes, no podemos dar un nuevo tratamiento porque sabemos que la diabetes requiere tratamiento. Entonces, las intervenciones son seguras y generalmente ofrecen un beneficio y no un perjuicio a los participantes, ¿sale? Debemos tener mucho cuidado con que nuestra pregunta se adhiera a ciertas directrices éticas, ¿no? Y finalmente, pues debe de ser relevante, ya sea para el área de investigación, si es que es conocimiento incremental, o para pacientes o políticas de salud, si es que es un conocimiento aplicativo, ¿sale? Estas características deben siempre de evaluarse en una pregunta de investigación y si tenemos claridad en todos esos rubros, entonces es una buena pregunta, ¿sale? Esto nos debe llevar a los objetivos de la investigación. Entonces, ¿qué es un objetivo? Generalmente podemos agruparlos en dos tipos, en objetivos primarios y secundarios. Un objetivo primario nos dice la meta hacia la cual está orientada la investigación, ¿sale? Nos va a decir cuál es el propósito del estudio, hasta dónde pretendemos llegar, ¿sale? Entonces, nos deben de decir
qué es lo principal que vamos a obtener de la investigación. No importa que todo lo demás, que también es interesante, no salga. Esto es lo que sí vamos a obtener. Entonces se recomienda un solo objetivo primario por protocolo, porque es la principal meta del estudio. En un estudio podemos obtener 1001 cosas, pero mientras el objetivo primario esté bien planteado, una investigación puede ser exitosa a pesar de que todo lo demás no salga o no podamos llegar a verlo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque los objetivos secundarios son otras hipótesis que nos interesa ver. A veces con un mismo conjunto de datos podemos responder algunas otras preguntas que son interesantes, pero que a lo mejor no es la pregunta a la que queremos llegar. O a lo mejor lo que queremos es que nuestro protocolo de investigación nos ayude a generar hipótesis para otros estudios. Bueno, eso también lo podemos hacer, pero hay que enfatizar que esto es secundario a nuestro objetivo primario. Es decir, algo que si lo logramos puede ser interesante y mientras no contradiga la pregunta de investigación del objetivo primario, lo podemos intentar hacer. Pero el objetivo primario debe de ser la meta de nuestro estudio, la cual es responder nuestra pregunta de investigación. Por ende, el objetivo primario debe de ser concordante con la pregunta de investigación. Si no lo son, entonces hay que replantear ya sea la pregunta de investigación o los objetivos. ¿Sale? Estos objetivos, como se orientan a la pregunta de investigación, deben de poder articularse el binomio pregunta, el binomio de la pregunta y los objetivos deben poder articularse en una hipótesis, ¿no? Que es la respuesta a la pregunta de investigación. Este generalmente es un enunciado que dice lo que esperamos como investigadores sobre las relaciones entre las variables que estamos estudiando o sobre lo que esperamos encontrar en el objetivo primario de la investigación, ¿sale? Es una predicción, ojo, no importa que no se cumpla. Muchas hipótesis se han refutado en estudios y han llevado a cambiar los campos de investigación, ¿sale? No porque una hipótesis se plantee significa que debamos casarnos con ella. A veces los datos dicen algo completamente opuesto a lo que hipotetizamos y eso no está mal porque es parte del proceso científico. La hipótesis simplemente dice, con lo que sabemos hasta hoy, esta sería mi predicción, pero puede que lo que sabemos hasta hoy cambie totalmente con este hallazgo nuevo de esta investigación. Por ende, la hipótesis no debe motivar de forma completa la investigación, ¿sale? Es decir, no debemos sesgar nuestro estudio por nuestra hipótesis. La hipótesis es solamente algo que de acuerdo al estado actual del conocimiento predecimos, pero que si no llegamos a esta, no significa que no sea relevante en nuestro estudio. Al contrario, puede llegar a recontextualizar todo lo anteriormente planteado, ¿no? Y de ahí la importancia de estudiar. Entonces, las hipótesis no se deben tratar como un compromiso, se deben tratar como una predicción, que es lo que son. ¿Sale? Posteriormente viene una parte robusta y que va a ser el motivo de las siguientes clases de este bloque temático, en el cual vamos a hablar del diseño. Generalmente vamos a describir cómo vamos a llevar a cabo el protocolo de investigación. Es una sección que nos permite hablar de cómo vamos a desarrollar el trabajo de una forma organizada e inteligente. Detallamos aspectos estadísticos, nuestro programa de trabajo y vamos a hablar sobre qué podemos encontrarnos como obstáculos en el camino y cómo los podemos trabajar. Entonces, generalmente en esta sección vamos a hablar del diseño del estudio, vamos a hablar dónde vamos a llevar a cabo el estudio, cuáles son los participantes, cómo los vamos a elegir, de dónde los vamos a sacar, cómo vamos a considerar quiénes sí entran y quiénes no entran, y vamos a detallar un poco más sobre la metodología, es decir, cómo vamos a recabar la información o vamos a llevar a cabo la intervención o vamos a seguir a nuestros pacientes a lo largo del tiempo. ¿Sale? Entonces debe de quedar claro cómo vamos a recolectar los datos y cómo vamos a seguir a nuestra población. Todas las técnicas, todos los instrumentos, todos los cuestionarios, todas las herramientas se deben de describir en esta sección. Entonces, si yo voy a usar una resonancia magnética para medir algo, debo decir qué voy a medir, cómo, cuál es el modelo, qué software voy a usar, cómo lo voy a aplicar. Todo eso me va a llevar a la fase de recolección de datos, ¿no? Todos los elementos que yo quiero obtener. Y esto nos va a dar ciertas mediciones que les vamos a llamar variables y debemos de operacionalizarlas, es decir, variable X, por ejemplo, la edad representa el tiempo que pasa desde el nacimiento hasta la fecha de inclusión en el estudio, ¿no? Eso es la definición técnica de edad. Y la vamos a medir preguntándole al participante cuántos años tienes. Por lo tanto, la escala de medición son años cumplidos, ¿no?
Esto debemos hacerlo para todas las variables en nuestro estudio. Y debe quedar claro cuál es nuestro desenlace primario y cuáles son nuestros desenlaces secundarios. El desenlace primario responde al objetivo primario, mientras que los desenlaces secundarios responden a los objetivos secundarios. Y todo eso se debe de describir en la sección de metodología y desde luego va a ser específico a cada uno de los estudios que nosotros vayamos viendo. ¿Sale? Una vez que obtengamos nuestros datos y nuestras variables, pues debemos de decir qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Cómo vamos a manejar la información, si la vamos a recolectar en una base de datos, dónde se van a almacenar, cómo vamos a asegurar que los participantes sean anónimos. Vamos a decir qué va a pasar si de repente nos faltan datos, ¿no? Porque esto puede representar un problema al momento de analizar la información. Y debemos decir cómo vamos a analizar nuestros datos. Y esto va a depender del diseño y del objetivo, ¿sale? Generalmente muchos de los que hacen investigación no necesariamente están familiarizados con el campo de la estadística, que es donde vamos a trabajar con el análisis de la información. Entonces, en caso de que no tengan tanto conocimiento sobre el campo estadístico, pues se recomienda acercarse a un experto, ¿sale? Les puede ayudar a conocer el diseño de investigación y a llegar a un plan que pueda permitirles ejecutar de manera adecuada la pregunta y los objetivos que ustedes quieran. Todo esto se debe de hacer antes de recolectar los datos, porque si nuestra pregunta de investigación requiere de un análisis muchísimo más ambicioso, necesitamos que el experto en estadística nos ayude a asegurarnos que estamos recolectando toda la información relevante, ¿sale? Entonces, todo esto debe de hacerse en el marco del protocolo de investigación, no una vez que ya se tienen los datos, ¿sale? Entonces, grosso modo vamos a hablar de la parte del diseño, que es una pequeña introducción a lo que sigue, donde vamos a hablar ya en específico de los diseños y lo que deben plantear. Entonces, hay algunas preguntas que se deben hacer cuando ya tiene una pregunta de investigación y algunos objetivos para elegir el diseño, ¿sale? Entonces, por ejemplo, yo soy el investigador y me interesa asignar la exposición, es decir, yo seleccionar dos grupos y seleccionar un tratamiento o una intervención que le voy a dar a cada grupo. Entonces, lo que quiero hacer es un estudio experimental, ¿sale? Porque quiero definir un grupo que tenga un tratamiento, un grupo que no lo tenga, o un grupo que tenga un procedimiento y otro que no lo tenga. Ahora, si yo quiero ser el que decida, entonces no va a ser una asignación aleatoria. Eso se le llama ensayo no aleatorizado controlado. Si yo sí quiero hacerlo un poquito más al azar, donde yo no influya en cómo asigno el tratamiento y vamos a ver que esto tiene implicaciones de qué tan robusto se hace un estudio cuando esto pasa, le voy a llamar ensayo clínico aleatorizado controlado, ¿sale? Y todos estos los vamos a ver con más detalle cuando veamos la sección de estudios experimentales, ¿sale? Algo importante es que un estudio experimental es muy controlado, es decir, generalmente el investigador controla lo que se asigna, pero también controlo el tipo de población que entra, controlo las condiciones en las que se da un tratamiento. Entonces, a veces eso no necesariamente refleja la realidad. Vamos a ver un poco más adelante que eso se le llama que no tiene una validez externa tan amplia. Vamos a entrar en ese concepto de validez un poquito más adelante, ¿sale? Entonces, a veces queremos estudiar lo que pasa como pasa, en lugar de que sea tan controlado, ¿sale? Entonces, a veces no queremos asignar la exposición, sino queremos ver, por ejemplo, un factor de riesgo que ocurre naturalmente, como la obesidad, o un factor de riesgo como el tabaquismo, ¿no? Y queremos ver su impacto. No sería correcto decirle a un grupo que fume y a otro que no fume porque sabemos de los efectos negativos del tabaquismo, ¿no? Entonces, para este caso nos conviene un grupo observacional. Y a veces queremos seguir a un grupo comparado con otro. A ese se le va a llamar un estudio analítico. A veces vamos a querer seguir un grupo sin compararlo y a esto le vamos a llamar un estudio descriptivo. ¿Sale? Entonces, dentro de los estudios observacionales, que su característica es que el investigador no influye, solo mide, podemos tener con un grupo de comparación que se le va a llamar analítico y sin un grupo de comparación que se le va a llamar descriptivo. ¿Sale? Y finalmente, dentro de estos analíticos y descriptivos va a haber diferentes diseños que vamos a abordar con más detalle en la clase teórica, ¿sale? Donde vamos a platicar de los estudios de cohorte, de los estudios de casos y controles, los estudios transversales
y de serie de casos, ¿sale? Entonces, esta clase nos sirve como una introducción general para poder ver todos los aspectos de diseño que eventualmente van a entrar. Ahora, sin importar cuál sea el diseño, siempre necesitamos un protocolo. Entonces, todos los elementos que discutimos en la clase de hoy son pertinentes para todos estos diseños: cohortes, casos y controles, transversales, series de casos, estudios experimentales aleatorizados y no aleatorizados, ¿sale? ¿Por qué? Porque el protocolo de investigación es nuestro plan. Un barco que no navega con un mapa está condenado a perderse. Y una investigación que no navega con un protocolo está condenada a no llegar a buenas conclusiones. Entonces, el protocolo de investigación con las secciones que hemos descrito en esta clase debe de ser una guía que permita a los investigadores llegar a mejores conclusiones. No debe de ser un trámite burocrático, no debe de verse como una carga, sino como una parte integral del proceso científico. Muchísimas gracias, chicos, y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta o aclaración. Que tengan muy buen día.